Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, estamos de vuelta en el programa sobre economía sumergida. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre esta economía sumergida en la prostitución. Y para ello contamos hoy con Belén García, abogada graduada social y especialista laboral. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ibarra, asesor legal en el bufete BG Abogados y Consultores. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David Mena, asesor legal en el bufete BG Abogados y Consultores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Iris Espino, trabajadora social. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que me gustaría saber es cuál es su opinión en el debate de la regulación o prohibición de esta prostitución. Bueno, yo creo que es un tema que sin duda es complejo y sobre todo hay posturas que son más impopulares que las otras. Yo personalmente entiendo que la prostitución es un hecho que debería desaparecer, pero que debemos ser conscientes de que esto existe y ha existido desde siempre y por tanto no tiene un final a corto plazo. Por tanto, y mientras no consigamos eliminarlo, yo creo que debemos regularlo para dotar a esas trabajadoras, y perdona que diga trabajadoras, pero es que son mayoría, de un marco jurídico que las proteja de alguna forma. Entonces, en ese caso, yo me declaro pro-regulacionista. Belén. Bueno, antes que nada decir que tenemos 50%, tenemos la paridad en este momento, y bueno, es un tema, para que la redundancia, complejo, efectivamente, pero tenemos que también distinguir entre lo que sería la prostitución en sí misma y luego el proxenetismo, ¿no? Entrar a darle de alta en Cataluña, establecieron una medida que era que cuando se visitaba la inspección de trabajo y veía prostitutas dentro de un local, decían que los dueños de los locales tenían que darle de alta como trabajadores por cuenta ajena. Entonces, claro, cuando esa medida llegó a Canarias, recuerdo que tuvo una inspección, pasó exactamente lo mismo. Había en un local y yo le dije al inspector que lo hiciera él si quería. ¿Por qué? Porque tú cómo le puedes dar cuando ya no tiene un horario, no tiene un contrato laboral, no tiene una relación de ajenidad. ¿Y dónde separamos lo que es la voluntariedad de lo que es la ajenidad con respecto a ese mercado, ¿no? La obligación que tiene esa trabajadora o qué es lo que es, porque claro, regular un sector, cubrirla del sistema sanitario, bien, perfecto, pero las obligaciones fiscales, es decir, ¿cómo declararían esas personas a nivel de Hacienda? Por módulo, si las pondríamos por estimación directa, porque está claro que nadie va a ir ahí y pagar con el TPV. Es decir, ¿tú te imaginas, no?, que vayan y paguen con la tarjeta de crédito? O sea, vamos a ver, son más temas. Y luego está, ¿hasta qué punto hay voluntariedad? Es decir, ¿hasta qué punto podremos obtener una declaración jurada con respecto a que la trabajadora voluntariamente y no está viendo la necesidad? No está huyendo de una situación, no, Iris, que ahí yo creo que ella puede aclararlo más, ¿no? El tema de esa necesidad. Entonces yo creo que el debate de intentar regularizar o dictaminar por un sector determinado no es tan fácil, porque siempre van acompañadas de un proxeneta, una cadena, siempre van de un local que le paga porque es un centro, un punto de venta, no suelen ir solas. Entonces yo no entiendo, no apuesto por abolir nada. Yo creo que el Estado es libre de, cada uno es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando esté la libertad, pero no entiendo el tema de la regulación, no la veo encajada dentro de nuestro ordenamiento jurídico actual, tal y como lo entendemos, ¿no? ¿Iris? Sí, mi compañera nombró la voluntariedad. En este caso, yo creo que habría que plantearnos la voluntariedad de las mujeres. Ellas son voluntarias a ejercer ese trabajo, son víctimas de un sistema patriarcal que les incita, porque mis compañeros en una situación de necesidad realmente están influenciados para ejercer esta profesión. O sea, yo creo que es un papel que se le está atribuyendo a la mujer por su sexo. Entonces, si dignificamos el papel de la mujer o la figura de la mujer, mi opinión es abolirla totalmente. Jorge. Comentaba anteriormente Belén esa estrecha línea entre lo que es la prostitución y es el proxenetismo,
precisamente porque es una delgada línea en que muchas veces no se puede diferenciar o no se puede saber realmente qué es lo que está pasando, mi postura es clara en cuanto a que creo que hay que abolir, que hay que prohibir la prostitución. Hay quienes dicen que regularizar o legalizar la prostitución serviría un poco para garantizar los derechos y luchar de manera efectiva contra las mafias y regularizar un poco los derechos de las trabajadoras. Si nos vamos a países como Alemania, Suiza, Holanda, que han regularizado la prostitución, desde el año 2000 el proxenetismo y los prostíbulos se han duplicado en ese tipo de países, y creo que la prostitución está íntimamente ligada a estas mafias, sobre todo de países del este, que pueden venir. Es cierto que la prostitución es un tema complejo, que de la noche a la mañana no se puede terminar con ella, pero creo que hay que hacer algo. Recientemente creo que el gobierno había dicho que estaban dentro de su plan de gobierno luchar contra la prostitución y prohibirla. Es cierto que bueno, ahora mismo nos encontramos en una crisis social y económica derivada del COVID-19, y entiendo que lamentablemente este asunto se postergará en el tiempo, pero creo que hay que prohibir la prostitución. Esa es mi línea de defensa. Ustedes se colocan en la opinión de prohibir la prostitución, pero ¿realmente creen que es factible esta prohibición? Es decir, que no se va a seguir realizando pues como cualquier otra práctica irregular que se realiza por las calles. A ver, yo lo dije desde un principio, yo creo que esto no va a desaparecer de hoy para mañana. Precisamente si existe la oferta es porque hay demanda. Y ahí es donde deberíamos actuar, en la demanda, en esa gran masa de personas que van a solicitar, y que de hecho por ahí van las campañas actuales, sobre todo en televisión, que tratan de dejar en mala posición, que efectivamente es lo que es, a la figura de lo que se ha llamado toda la vida de Dios el putero, ¿vale? Y es normal que desincentivemos de esa forma. Pero yo no estoy de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que no sea posible una regulación. Si es verdad que yo no apuesto por una regulación, digamos, demasiado específica, pero sí asemejar la figura de la trabajadora sexual a la de una trabajadora, de tal forma que pueda tener hasta cierto punto beneficios en el ámbito laboral cuando no pueda ejercer por situaciones, por ejemplo, como el coronavirus, que tenga un respaldo y que el Estado pueda respaldarla, porque si no, actualmente ese trabajo que realizan no existe y no podemos ayudarla de ninguna forma. Entonces, mientras no tengamos una solución a corto plazo, hay que buscar una forma de acogerla en nuestro sistema. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere opinar? Yo para nada estoy de acuerdo. Es decir, para nada estoy de acuerdo. Es decir, primero no estoy de acuerdo ni con Jorge, ni con... Quizás porque, bueno, lo del tema de prohibir. La palabra prohibir en sí mismo, me parece que a estas alturas de la vida hemos demostrado, creo que acreditadamente, que prohibir no sirve para nada. Hemos prohibido el alcohol, por resulta que tenemos el índice más alto de alcohol en los jóvenes. Es decir, es que hemos querido prohibir el tabaco y resulta que tenemos más fumadores. Es decir, prohibir no es una opción. Es decir, prohibir es que hablamos de la igualdad de género, de la igualdad de sexo. Es decir, una mujer te dice, oye, yo quiero ejercerla porque yo quiero, porque así lo disfruto. Por ejemplo, lo que comentaba, la voluntariedad, que ahí es donde está el problema, que es voluntario, que es obligatorio, qué miserias tiene cada persona, que las asistencias sociales pues revisan mucho ese tema social de la obligación. Mujeres casadas además que van y se dedican luego a la prostitución porque además les apetece, es decir, ni siquiera por necesidad. Yo lo que digo es que prohibir no es una opción, regularla tampoco es una opción, sacarlas de la economía sumergida, porque dices tú que el COVID ahora se siente desprotegida. Es que realmente tú crees que ha desaparecido en el COVID la prostitución, tú crees que se ha cerrado todo, ¿realmente usted lo cree? Porque no es así, es decir, sigue estando. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos todos los anuncios de la publicidad y con eso desaparecemos el problema y lo ocultamos debajo de la mesa, como prohibimos el alcohol. Es decir, no, lo hacemos todos legales y entonces resulta que están todas reguladas y todas tienen derecho a la pensión de invalidez, a la pensión de jubilación, etcétera, etcétera. Es que tampoco podemos. Es decir, lo que tendremos que hacer es, el problema es la cultura, el problema es la preparación, el problema es la concienciación social, pero tampoco podemos llamar a una persona que va, a un hombre que quiere ir a un prostíbulo, mira, es una apestada, o a una persona que fuma, llamarla ahora apestada. Es decir, no podemos estar con ese tipo, es que regulamos tanto que a veces no regulamos nada, queremos meternos en todas las vidas privadas de todo el mundo ahora mismo, en los móviles, controlarnos por WhatsApp, por GPS, es decir, no sé,
yo creo que no es una alternativa, ¿no? El prohibir, no. Y regularizar tampoco. No sé si he podido ser clara con respecto a este tema y ya no, si tú quieres añadir algo con respecto a ese tipo de prostitución. No, yo realmente aludía antes a la voluntariedad por eso mismo, porque ¿hasta qué punto es voluntario? O sea, había que plantearnos eso. Lo regulamos, sí, es voluntario. Una vez sea voluntario, vuelvo a lo mismo, mis compañeros se plantearían prostituirse por una necesidad. No. ¿Por qué? Por un sistema patriarcal, por un sexismo. La mujer se prostituye, el hombre no. Entonces, no, y sobre todo, perdona, un inciso, no. la pregunta que hiciste tú, ¿no, David? Que dijiste, trabajadoras por cuenta ajena. Es que trabajadora por cuenta ajena sería proxenetismo. Nunca podrían ser trabajadoras por cuenta ajena. En ninguno de los casos podría darse el caso que fueran trabajadoras por cuenta ajena. Nunca. Ni tener derecho de desempleo. Nunca. No, yo no digo trabajador por cuenta ajena, sino alguna forma de asimilarlo a un trabajador. Probablemente por una vía de autónomo, generalmente. Ah, vale, porque dijiste exacto, buscar alguna ajena. forma. A ver, no. Yo entiendo que una regulación estricta no puede darse precisamente porque son obligaciones de alguna forma personalísimas y son elementos muy concretos que no se puede regular. Por ejemplo, cómo regulas una relación sexual, qué estándar de calidad interpone. Pero también entiendo que dejarlas de lado no es una opción, porque si ni regulamos ni prohibimos, que estoy de acuerdo que bueno, prohibir no es una solución, estoy de acuerdo, pero si ni hacemos una cosa ni hacemos otra, al final no damos solución a este problema. La seguimos manteniendo en economía sumergida. Tampoco entiendo que sea una solución. Hay que buscar alguna forma, y dentro de que todas las soluciones son malas, entiendo que las menos malas es intentar de buscarle un hueco en nuestro sistema laboral. ¿De qué forma se desarrolla la economía sumergida aquí en la prostitución? Jorge. Bueno, sí, yo simplemente quería matizar que, claro, Belén comentaba que prohibirlo no era una opción, regularizarlo tampoco, entonces, al fin y al cabo, seguimos con el mismo problema que actualmente tenemos y que la prostitución es la forma de explotación y de violencia de género, pues que al fin y al cabo que es cierto que se inventó a las mujeres para tener al servicio del hombre. Entiendo que es un problema complejo, pero hay que abordarlo, hay que tomar soluciones. Y en ese aspecto es cierto que a veces la palabra prohibir suena un poco drástica, pero hay que ir trabajando a corto plazo con ciertas medidas para erradicar la prostitución, porque íntimamente y en la mayoría de los casos viene ligada de las mafias. En cuanto a cómo se ejerce la prostitución en economía sumergida, bueno, hay muchas veces que no está la prostitución no está legalizada, pero tampoco es ilegal, entonces muchas veces los proxenetas o aquellas personas que tienen prostíbulos, pues lo ejercen con el nombre de bares, de locales nocturnos, y a partir de ahí la ejercen. Yo me vuelvo a repetir que acabar con la economía sumergida en la prostitución es realmente complicado. Yo creo que es más fácil prohibirlo con medidas coercitivas a corto plazo, y es cierto que bueno, hay gente que dice no, la prostitución ha existido siempre. Bueno, pues la guerra ha existido siempre, la tortura ha existido siempre, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre, y eso no implica que tenga legitimación ni validez. Entonces, en ese sentido creo que es un problema que hay que atacar, que muchas veces es tabú para la sociedad, que no les gusta hablar y que muchas veces dejan de lado, y que creo que no debe ser así. David. Además, preguntabas, Cristina, ¿de qué manera se desarrolla la economía sumergida en la prostitución? La prostitución es completamente economía sumergida en sí misma, ¿no? Correcto. Además se plantea lo que dice él, dice no prohibimos, dice no tenemos alternativas, ¿no? Bien, perfecto, no, si tenemos alternativas, lo acabas de definir tú mismo con lo que acabas de decir, se desarrolla siempre en club, en bares, lo que hay que atacar es ahí, a los proxenetas. Es decir, el proxenetismo es parte inherente de la prostitución, como es parte inherente, y eso sí que está prohibido, es un delito penal, lo que hay que atacar es el delito penal de esa gente que se está beneficiando, de esas mujeres que son víctimas, que la traen de otros países y que la están explotando. Esa es la realidad de la economía sumergida, esa es la triste y cruda realidad, y eso se puede atajar con nuestro código penal. No hace falta ni crear nuevas leyes, ni prohibir, porque eso está prohibido ya. Es decir, ¿qué vas a crear leyes si ya está prohibido? Es decir, la cuestión es, ¿voy a prohibir algo que ya está prohibido? Pues no. Y luego va relacionado con el mundo de la droga, en muchas de las ocasiones. Es decir, todo esto es una mafia que va toda englobada en sí mismo. Es decir, la señora que va, la prostituta que va a un bar, le paga al señor del bar por estar allí,
por copas que bebe, ¿no? Y luego se lo lleva a otro sitio pero todo está encaminado detrás de un proxeneta que está detrás, que es la que luego le da cobijo, porque muchas de ellas además no tienen papeles para poder estar en el país. Entonces, realmente eso lo podemos prohibir, porque ya está prohibido, el proxenetismo está prohibido y castigado con penas de cárcel. La cuestión es que luego, cuando llega la hora de la verdad, nuestras medidas del gobierno no son efectivas a la hora de la caza de ese tipo de personas, porque ellas mismas no delatan al proxeneta, porque tienen miedo, y es lo que hablamos. Es decir, no te hablo de que sea porque es el negocio más antiguo de todo, no, yo no hablo de nada del pasado, hablo de que prohibir incentiva la proliferación. Legalizar, como tú comentabas, ha creado un conflicto que supone el cuádruple de gestiones que se pueden hacer y crear clubes reales de proxenetismo. La cuestión es ser realista y coger a la policía, coger realmente a esas personas y meterla donde corresponde, aplicar el delito penal que haya y que sean penas más duras, que se apliquen las penas realmente con el Código Penal. Y de esa manera, pues dar salida a que realmente no suceda, pero no es prohíbo a que las mujeres, en realidad es que es de sexo, es decir, prohíbo que las mujeres pues se puedan hacer la prostitución, porque estoy prohibiendo un derecho que a mí me ampara, como el derecho a cualquier derecho que pueda tener una mujer, porque en realidad está atacando al sexo. Es decir, estamos diciendo, yo voy a atacar al sexo femenino, y ahora resulta que tenemos la igualdad, y lo que hay que atacar realmente es esa sociedad que no tiene amparo. Y el proxenetismo está prohibido ya, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero si el proxenetismo está prohibido, pero sigue existiendo, entiendo que hay que buscar soluciones alternativas. Porque el proxenetismo está prohibido, cierto, pero sigue existiendo de manera muy amplia. Y las mujeres, aquí no estamos hablando, que yo coincido que pueda tener algún tipo de similitud, el prohibir el tabaco, el prohibir otro tipo de prohibir fumar, pero aquí estamos hablando del derecho de las mujeres, que muchas veces la prostitución está íntimamente ligada con la trata de seres humanos y con las mafias. Está prohibido, sí, pero operan en economía sumergida, operan en sectores en los que lo tienen muy estudiado y es muy difícil atacarlo. Hay que buscar soluciones. Pero estás conmigo en que eso está ya regulado en el Código Penal. Exacto, pero como entonces, no está dando sus frutos, hay que prohibir la prostitución ya en sí. Creo que es la mejor manera de garantizar y atacar. Pero si ya está regulado en el Código Penal, entonces está fallando nuestro Código Penal y nuestras medidas coercitivas. Pero no es que hay que atajar, prohibir la prostitución, porque ya de por sí está prohibida y en cambio siguen estando los proxenetas. Pero es que esa prostitución está íntimamente ligada a las mafias y no hay más que ver que en países como comentaba antes, Alemania, Suiza, Holanda, se ha legalizado la prostitución y ha subido y se ha incrementado en números considerables el proxenetismo y las mafias. Por lo tanto, eso es un indicador básico de que la prostitución está íntimamente ligada a las mafias. Que hay algunas personas que lo hacen por voluntad propia y se ganan la vida así muy dignamente, cierto, pero que en la mayoría de los casos no es así y hay que atajar esas mafias que van contra la trata de seres humanos. David, ¿qué opinas? A ver, estoy de acuerdo con que actualmente la prostitución está permitida y el proxenetismo está prohibido por el Código Penal, es un delito. Ahora bien, ¿considero que esa es la solución a nuestro problema? Pues realmente no. Es decir, pongámonos en situación, un proxeneta tiene un club, 10 habitaciones, 10 chicas, nosotros vamos, detenemos el proxeneta porque evidentemente es algo ilegal y estoy de acuerdo con que hay que tenerlo, esas 10 chicas se quedan en la calle. Nuestra regulación actual no les permite pedir ningún tipo de subsidio porque la mayoría no tienen papeles, no han estado trabajando, así que tampoco tienen ningún tipo de ayuda. ¿Qué hacemos con estas chicas? Si no tienen amparo en nuestra actual regulación, por eso yo propongo que regulemos esta situación y buscar alguna forma de estas chicas que cuando salgan de la prostitución que puedan denunciar al proxeneta porque saben que tienen alguna forma donde ampararse, a donde acogerse. Si nosotros buscamos una regulación que les permita ejercer en sus propias condiciones, pues igual no tendrán que aceptar las condiciones que imponen otros. Y ya tiene algún incentivo para denunciar a la persona que la está explotando. Pero mientras no tengan otra solución, tampoco podemos pedirles que vayan de héroes y que denuncien si no tienen algún sitio donde ir. O sea, no sé si me entiendes. Sí. No hay una vía de escape. Actualmente, por lo menos en nuestro sistema, no la hay. Precisamente les quería comentar, hablando de denunciar bueno, ya sea proxeneta o el cliente, porque muchas veces las mujeres sufren de abusos ejerciendo la prostitución con sus clientes. Quería preguntar cuál es la respuesta de la administración si una mujer denuncia esos abusos.
A ver, yo he visto un poco casos de ambos sentidos. He visto casos de sentencias en las que se ha condenado por abusos sexuales y he visto casos en los que desgraciadamente han salido impunes. Yo creo que, como todo en derecho, es casuística, es ver el caso en concreto, qué se puede probar y qué se puede demostrar que ha sucedido. Lamentablemente, al ser una cosa tan íntima, muchas veces es complicado demostrarlo. Y hay que luchar un poco contra la presunción esa de que una persona, por ser trabajadora sexual, tiene que aceptarlo todo. Es lo que comentaban mis compañeras de la voluntariedad. ¿Hasta qué punto han aceptado esa conducta? Y muchas veces no es así. Y es algo con lo que hay que luchar porque hay muchos prejuicios aún en este sector. Pero gracias a Dios ya hay alguna sentencia que está recayendo en el sentido de, quieras o no, trabaje lo que trabaje, una mujer tiene sus derechos y si dice que no, es no. Es decir, que en cualquier caso puede denunciar los Exacto. abusos. ¿Ustedes qué opinan, Malena? Hombre, si es violencia de género, en este caso, con la ley de violencia de género actual que tenemos, que las ejercida entre lo que es una pareja, que se entiende en sexo consentido o no consentido, cuando hay dinero de por medio, pues ahí un poco, pues, tienes que identificar a la persona. La persona es difícil de identificarla, puesto que es un tema que sucede eventualmente y no es una persona conocida habitualmente del sector. Entonces, cuando va la víctima a denunciar los hechos, pues la dificultad que tiene es para identificar a su agresor. Y sobre todo lo que tal, teniendo en cuenta además lo que comentaba él, que acabas de comentar algo sobre el tema de lo que es la situación de que son la mayoría de ellas son sin papeles, ¿no? Vale, con lo cual tampoco las podríamos regularizar, porque entonces estaría igual que los inmigrantes, ¿no? Cuando llegan aquí, es decir, no los podemos regularizar, no podemos darle un enfoque legal a los inmigrantes, sino que tienes un año de hueco para reubicarlos y reenviarlos a su país. Es decir, es algo que no podríamos incluso regularizarlo legalmente, porque sería como ilógico, ¿no? Se tienen algo especial por ser víctimas, pero lo que tocaría es el retorno al país de origen. Entonces, ¿qué pasa? Que no quieren retornar y entonces no tenemos esa posibilidad. Pero lo lógico sería que si tú coges a alguien que está viviendo esa situación, pues tratarlas bien, ¿no? Mediante la asistencia social, mientras tanto, tratarlas, pero tendrán que retornar a su país de origen. ¿O qué hacemos? ¿Les legalizamos a todas entonces, no? Le damos el alta a la seguridad social y le damos el desempleo, según tu teoría, ¿no? A ver, entiendo que si están trabajando actualmente y las estamos permitiendo mantenerse aquí, me parecería un poco ilógico que mientras estás en economía sumergida te permito que te quedes, pero si te regularizas, te tienes que marchar. Entonces entiendo que de la misma forma que actualmente están aquí, habría que permitir que se queden. Sobre todo porque estarían trabajando. Y los inmigrantes que trabajan, la mayoría sí pueden quedarse aquí. No, volviendo al kit de la cuestión de la violencia, pues a lo mejor nos dispersamos. Yo creo que en el sentido de que es otra de los mecanismos que evidencian que hay que prohibir la prostitución, no cabe otra solución, porque evidentemente en la vida doméstica existe una violencia que está relacionada con la mujer, existe lamentablemente muchísimo maltrato y violencia de género, y en la prostitución ese problema se agrava, porque en cierto modo cuando alguien va a una prostituta, ¿hasta qué punto se entiende que ella ya ha dado su consentimiento? ¿Y hasta qué punto el putero que va dice yo ya por haber pagado tengo todo tipo de derechos a hacer con la mujer lo que quiera? Es otra evidencia de que existen muchísimos problemas, muchísima violencia dentro de la prostitución, además de la mafia y del proxenetismo, que muchas veces esas trabajadoras se sienten desamparadas, que no pueden denunciar ante las administraciones correspondientes porque no tienen amparo por sus proxenetas, o porque a lo mejor no están regularizadas, o porque a lo mejor se sienten con miedo y muchas veces no quieren dar la cara porque quieren mantener esta profesión en el anonimato. Esto es otra evidencia de que hay que prohibir la regulación, porque la prostitución tiene muchísimos más problemas inherentes en sí que los beneficios que puedan dar. Entonces yo creo que hay violencia, muchas veces no se denuncia, por lo tanto yo creo que la prostitución, me vuelvo a reafirmar en lo que decía antes, hay que prohibirla. Es complicado, pero creo que es la única alternativa posible. Iris. Bueno, Sí, yo lo Blanca. que puedo hablar de la violencia, realmente estas mujeres que asumen la violencia como parte de su trabajo, están sometidas constantemente a violencia y realmente la asumen como parte de. Entonces, ahí yo creo que es donde está el problema también. Ujú. ¿Alguien más quiere añadir algo a esta pregunta? Sí, que lógicamente prohibirla, el plantear prohibirla, el plantear regularizarla,
Y yo planteo que bueno, que no podemos prohibir, pero no podemos regularizar. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Yo lo que digo es que hay que trabajar en ese tema, ¿no? Pero comenta el compañero que por eso, por la violencia, por todo, entonces ¿qué hacemos ahora entonces con la prostitución? ¿La prohibimos y metemos a todas las prostitutas en la cárcel? No, porque esto sería la opción, ¿no? La cogemos, lo prohibimos y las metemos porque será un delito penal, ¿no? Entonces las metemos en la cárcel. Bueno, si siguen ejerciendo. No, pero no. Si tú lo que estás hablando es prohíbe, y si prohíbes algo tienes que tener una consecuencia. Es decir, aquí nadie trabaja de gratis, solo nosotros, pero no trabaja nadie de gratis. Es decir, los delitos tienen una consecuencia. Si tú prohíbes algo tienes que tener una consecuencia. Si tú no das de alta a un trabajador tiene una consecuencia. Y si tú prohíbes la prostitución tiene una consecuencia. ¿La consecuencia cuál es? Pues tendrás que tener una pena, y la pena es un delito. Una pena es un delito. Si te ha castigado el Código Penal prohibida la prostitución, ¿las quieres meter a todas en la cárcel? A futuro. Evidentemente, el estado de alarma, pues, cuando entra en vigor en un cierto modo. Bueno, entró en vigor el mismo día. Exacto, pero el delito es a partir de que entre en vigor. O sea, mañana Por lo tanto, mañana y a pasado mañana la prostitución. No es prohibir, pero hay que trabajar. La administración tiene que tener mecanismos para ir prohibiéndola poco a poco. Entonces has cambiado evidentemente, ya. No, evidentemente no es una tarea fácil y no se acaba del día a la mañana, pero hay que ir trabajando a corto plazo para que en el largo plazo se prohíba. E ir trabajando en eso, no comentar, bueno, es un tema que hay que trabajar. Pues claro, es un tema que hay que trabajar, se lleva trabajando en este tema durante 20 y 30 años, y al final existe un problema inherente a las mujeres, a la dignidad de las mujeres. Por supuesto. Eso somos nosotras mujeres más que nadie lo sufrimos. Y hay que atajarlo. Entonces, como mujer, hay que atajarlo. Sí, pero lo que acabas de comentar, que ya has flexibilizado tu argumento, si me permites o no, vamos claro, es decir, has dicho prohibir pero con tiempo diferido. Claro, porque si no sería lo contrario, es penalizarla. Y penalizar sería meterlas a todas en la cárcel. Eso está clarísimo. Y eso no se puede hacer, ¿o no? Porque encima lo que hay que atajar, y eso tenemos las armas, tenemos los argumentos, tenemos el Código Penal, es el proxenetismo. Ese es el problema, la lacra. Es decir, no podemos mirar para atrás y no invertir una unidad especializada en todo lo que está sucediendo, en toda la economía sumergida que hay alrededor de eso. Realmente ahí sacaría la economía sumergida. Pero no prohíbes esto para que luego, o regularizamos esto, para que luego resulta que tengamos y seguiremos teniendo más y más y más. Esto no va a desaparecer. Realmente hay que buscar sistemas sociales de conductas que se irán corrigiendo con el tiempo, porque lógicamente todas van, y muchas de las mujeres que van huyendo de muchas cosas. Entonces yo creo que es un término a analizar con el proxenetismo y la droga, totalmente. Pero si me lo permite, como bien Pues dice la compañera, lo que quiera. toda la prostitución hoy en día se ejerce en economía sumergida. Correcto. Porque no hay un marco, digamos, ni legal, ni social, ni fiscal que permita legalizarla. No. Bien. Si lo único que hacemos es atacar el proxeneto y mantenemos la prostitución, porque a día de hoy es legal, ¿cómo sacamos ese ejercicio de la economía sumergida? Vamos a ver, si funcionan todas ellas como proxenetas porque necesitan un guía para que consigan una casa, para que consigan un local, ten en cuenta que no tienen papeles. Eso es lo que tendría que hacer inmigración. Es decir, es otra historia. Tú me estás hablando de dos organismos que tenemos sin papeles a personas en esta ciudad. Pues tendríamos que argumentar en extranjería cómo integraríamos o no integraríamos, o si retornamos o no a esas personas, o si las integramos en la sociedad como víctimas de trata, que también hay una ley que pone que podemos, acoger a esas personas por ser víctimas de trata. También está, si ellas denuncian a su proxeneta y realmente podemos incorporarlas dentro de eso para que no vuelvan a caer en ese mercado. Pero realmente ahí podemos tener una cultura social. Si socialmente nosotros somos todos, tendríamos una sociedad sana, podríamos equipararnos todos y podemos ayudar a todos, pero acabando con lo que realmente es lo gordo. Lo gordo no son el proxenetismo lo gordo, lo otro es nimio, porque se organizan en grandes instituciones que van trayendo a más las chicas jóvenes. Estamos hablando de la pedofilia también, es que tenemos un entramado importante, que no, porque ya eso sí que está prohibido penalmente, igual que los proxenetas. Y yo creo que debemos insistir, ¿no?, en el tema de intentar no prohibir la prostitución, porque realmente no es que lo permita la ley, porque realmente la ley no dice que está permitido prostituirse. La ley lo que dice es que no está prohibido, que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiero.
Y yo si quiero cobrar por mi cuerpo, por cobro, nada más. No es que diga la ley, permito que usted se prostituya. La ley no pone en ninguna parte, permito que usted se prostituya, sino que permite que tú cobres, si quieres. No pone en ninguna parte, usted está permitido que usted cobre, o usted no cobre. ¿Es verdad o no? ¿O me equivoco en algo? No lo pone en ninguna parte. Pero técnicamente estás de acuerdo conmigo en que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, mi pregunta era algo más concreto. Supongamos un entorno ideal. Todas las prostitutas son españolas, canarias, regularizadas, no tienen problemas de papeles, no tienen proxenetas, están ejerciendo la prostitución voluntariamente y porque quieren. Seguiría siendo economía sumergida. Entonces, no hay forma de atajar la economía sumergida, que digamos que es un poco el tema de este debate, si no regularizando. Y a lo que comentaba mi compañero, tu postura, entiendo que prohibir es la peor de las soluciones, porque lo que estás haciendo es castigar dos veces a la misma persona actualmente. Es decir, ya de por sí, en la actualidad la mayoría están explotadas, y aparte lo prohibís, la penalizas a ellas. No, entiendo que no es una solución. Siendo sinceros, al final, aunque se prohíba la prostitución, de manera, también incluso en la economía sumergida, lamentablemente, quien quiera ejercer la prostitución voluntariamente, individualmente, la va a seguir prostituyendo, probablemente de manera encubierta. Lo que se ataja, lo que se intenta prohibiendo la prostitución, no es ir contra ella, es ir contra el proxenetismo. Porque si nosotros lo regularizamos, que obviamente, como en países como Alemania, Holanda, Suiza, es la peor de las soluciones, y si no hacemos nada, si dejamos este tema tabú y no lo cortamos de raíz, al fin y al cabo sigue pasando los problemas que ocurren a día de hoy. Por lo tanto, hay que prohibir la prostitución, pero no en el sentido de ir contra ella, sino de doblemente castigar a aquellos proxenetas, a aquellas mafias que van en contra de las mujeres y ponen en riesgo el cuerpo de una mujer. Entonces, ir contra la prostitución. Perdona, chicos, tengo que cortar este debate porque ya nos quedamos sin tiempo. Les voy a pedir una breve conclusión, si quiere ahí contesta al compañero. Comenzamos con Belén, pero muy breve, ¿vale? Breve. Muchas gracias por invitarnos a este debate, ha sido muy interesante. Y bueno, pues mantengo lo que he dicho, ¿no? Que hay que salvaguardar a las mujeres, sobre todo del proxenetismo. Yo creo que prohibir no es una opción. La historia nos lo ha demostrado y todo lo que se ha prohibido ha sido multiplicado por 3, y hay que proteger a la mujer maltratada y utilizada por los proxenetas, tomando las medidas legales que ya tenemos a nuestro nivel. Y la economía, legalizar eso, pues sería como permitir dar el pase para que los proxenetas pudieran ubicarlo, con lo cual mantengo la postura que he dicho. Jorge. La prostitución y el proxenetismo y las mafias, lamentablemente, creo que están íntimamente relacionadas, y creo que es un tema que es tabú en nuestra sociedad, pero que hay que atajarlo, porque muchas mujeres sufren cada día el maltrato de muchos proxenetas, el maltrato de su cuerpo, no tienen dignidad como seres humanos, y en ese sentido creo que la mejor alternativa es prohibirlo. Es una ardua tarea, es cierto, a corto plazo hay que trabajar en ello para que a largo plazo se prohíba, pero es cierto que para mí es la única opción. Por lo tanto, regularizarlo y legalizarlo sería para mí la peor de las soluciones, y quedarnos como hasta ahora y mantener una línea de continuidad o de conservacionismo creo que tampoco es la solución idónea. Iris. Yo, en todo este debate de prohibir, abolir, regularizar, sí considero que lo importante es, hasta que se resuelva, dotar de soporte a estas mujeres para que encuentren un refugio, tanto a nivel jurídico como a nivel social, y sobre todo educar en igualdad. David. Yo entiendo que este es un debate demasiado importante como para ponernos de perfil, y entiendo que lo que debemos hacer es proteger a las mujeres, y que la única forma que tenemos actualmente de proteger a las mujeres es dotarlas de una regulación que les acoja en nuestro sistema laboral, entiendo, para que tengan una escapatoria al proxenetismo y que por fin se acabe el proxenetismo. No podemos pedir que sean héroes y que abandonen el proxenetismo por nada. Entonces entiendo que la única solución viable es regular. Pues muchísimas gracias por este debate tan interesante e importante, como dice David. Creo que lo que ocurre aquí es que unos piensan como Jorge, prohibir, otros como David, y al final no llegan a ningún acuerdo y no realizan nada para esto. Así que espero que se pongan de acuerdo. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos mañana a las 6 aquí en el Canal 4.